Él juró que nunca sería como su padre, pero el silencio de una noche cambió todo. Cuando ella desapareció, las paredes de su casa comenzaron a hablar, y lo que revelaron fue más oscuro de lo que nadie imaginaba. La primera vez que Miguel Ángel Carranza golpeó a su padre fue a los 14 años. No fue con rabia, sino con algo peor, con la resignación de quien sabe que el infierno es un círculo que nunca termina. Su padre, Lorenzo, había llegado borracho esa noche de septiembre, como tantas otras noches en su casa de Ecatepec, Estado de México. El olor a aguardiente barato se mezclaba con el sudor y el miedo que impregnaba cada rincón de esa vivienda de bloc sin pintar. Su madre, Guadalupe, ya estaba en el suelo, con el labio partido y los ojos vidriosos de quien ha llorado tanto que ya no le quedan lágrimas. Miguel Ángel se interpuso. Recibió el primer golpe en la mandíbula, el segundo en las costillas, pero esta vez, por primera vez, devolvió el golpe. Lorenzo cayó contra la pared, sorprendido, no de dolor, sino de ver a su hijo convertido en lo que él siempre había sido, un hombre violento. Esa noche Miguel Ángel se juró a sí mismo que nunca sería como su padre. Se lo prometió frente al espejo roto del baño, mientras se limpiaba la sangre de la boca. Se lo susurró a su reflejo como si fuera un pacto sagrado. Pero los juramentos hechos en la oscuridad rara vez sobreviven a la luz del día. Pasaron los años. Miguel Ángel dejó la escuela a los 16 para trabajar en una fábrica de autopartes en la zona industrial. Conoció a Daniela Morales en una feria del pueblo de San Cristóbal Ecatepec, durante las fiestas patronales de julio. Ella tenía 18 años, ojos oscuros que brillaban cuando reía y una manera de hablar que le recordaba a Miguel Ángel que todavía existían cosas buenas en el mundo. Se enamoraron rápido, con esa intensidad propia de quienes buscan en el otro una salida a su propia oscuridad. A los 6 meses, Daniela estaba embarazada. A los 8, vivían juntos en un cuarto rentado en la colonia Nueva Aragón, donde el ruido de los camiones nunca cesaba y las paredes eran tan delgadas que podías escuchar las vidas completas de tus vecinos. Esta historia podría haber sido la de cualquiera de nosotros. La vida de estas personas cambió para siempre, en cuestión de segundos, en decisiones tomadas en medio del dolor y la desesperación. Si esta historia te toca el corazón, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo mantiene vivas estas historias que necesitan ser contadas. Al principio, todo parecía funcionar. Miguel Ángel trabajaba turnos dobles para mantener a su familia. Daniela cuidaba de su hijo, Emiliano, un niño de mejillas gordas que lloraba poco y sonreía mucho. Pero la fábrica cerró en 2015, cuando Emiliano tenía apenas 2 años. La crisis económica había golpeado fuerte, y las empresas comenzaron a despedir trabajadores sin indemnización. Miguel Ángel buscó trabajo durante meses. Cada puerta cerrada era una herida nueva. Cada no hay vacantes era un recordatorio de su fracaso como proveedor, como hombre, como padre. Fue entonces cuando comenzaron las discusiones, pequeñas al principio. ¿Por qué gastaste en cigarros si no tenemos para la leche? ¿Por qué no buscas en otros lugares? Pero las palabras pequeñas crecen cuando se alimentan de frustración y miedo. Miguel Ángel empezó a beber, no como su padre se decía a sí mismo. Solo una cerveza para calmar los nervios. Solo 2 para poder dormir. Solo una botella para olvidar que no podía pagar el gas. El primer insulto llegó una noche de noviembre. Daniela había conseguido trabajo limpiando casas en Polanco a 2 horas de distancia en transporte público. Llegaba exhausta, con las manos agrietadas del cloro y el cuerpo adolorido. Miguel Ángel estaba sentado en el sofá, viendo la televisión. Inútil,
le dijo cuando ella le pidió que bañara a Emiliano. Daniela se quedó quieta, como si la palabra fuera una bofetada, porque en cierta forma lo era. «Perdón», dijo Miguel Ángel después. «Estoy estresado. No fue mi intención». Daniela asintió, queriendo creer que era verdad, queriendo creer que el hombre que amaba no se estaba convirtiendo en otro. Pero las disculpas se volvieron rutina, y las rutinas, cuando son dolorosas, se vuelven invisibles. En 2016, nació su segunda hija, Sofía, una niña de ojos verdes que llegó al mundo en medio de una tormenta, literal y metafórica. El hospital público estaba saturado, las enfermeras corrían de un lado a otro, y Daniela dio a luz en una camilla en el pasillo, agarrando la mano de una extraña porque Miguel Ángel no había llegado a tiempo. Estaba en una cantina en Nezahualcóyotl, tratando de ahogar sus propios demonios en alcohol barato. Los golpes comenzaron cuando Sofía tenía 6 meses. Daniela había confrontado a Miguel Ángel sobre el dinero que faltaba. Él la empujó. Ella cayó contra la mesa. Emiliano, que tenía 3 años, lo vio todo desde el rincón donde jugaba con sus carritos de plástico. No lloró. Solo observó, con esos ojos que ya empezaban a aprender que el amor y el dolor eran la misma cosa. Daniela no denunció. ¿A dónde iría? ¿Con qué dinero? Su familia vivía en Oaxaca, a cientos de kilómetros de distancia. Su madre estaba enferma. Su padre había muerto años atrás. No tenía hermanos, no tenía red de apoyo. Solo tenía a Miguel Ángel, a sus 2 hijos, y la esperanza de que tal vez, solo tal vez, las cosas mejorarían. Pero las cosas nunca mejoran cuando el silencio es el único testigo. Los vecinos escuchaban los gritos. Los veían a través de las ventanas sin cortinas, pero en colonias como Nueva Aragón, donde la violencia es tan común como el aire que se respira, nadie dice nada, porque todos tienen sus propios secretos, sus propias vergüenzas, sus propias razones para mirar hacia otro lado. En 2018, Miguel Ángel consiguió trabajo como guardia de seguridad en una plaza comercial. El sueldo era apenas suficiente para sobrevivir, pero al menos era algo. Daniela seguía limpiando casas, salía a las 5 de la mañana y regresaba a las 9 de la noche. Los niños quedaban al cuidado de una vecina, doña Rocío, una mujer de 60 años que cobraba poco y preguntaba menos. Emiliano ya iba a la primaria. Era un niño callado, de esos que los maestros describen como sin problemas, porque no causan problemas, no hacen ruido, no existen. Sofía apenas hablaba, a pesar de tener 2 años. El pediatólogo del centro de salud dijo que era normal, que algunos niños se desarrollan más lento, pero doña Rocío sabía la verdad. Los niños que crecen en medio de gritos aprenden que las palabras son peligrosas. Miguel Ángel se volvió más controlador. Revisaba el teléfono de Daniela, le preguntaba dónde había estado, con quién había hablado, le prohibió usar ropa ajustada, le decía que ningún hombre la querría con 2 hijos, que debería estar agradecida de tenerlo. Daniela dejó de verse en el espejo. No porque no tuviera tiempo, sino porque ya no reconocía a la mujer que vivía en su cuerpo. Las amenazas llegaron en 2019. Si me dejas, te mato. Si hablas con alguien, te busco. Nadie te va a creer. Y tenía razón. Cuando Daniela finalmente reunió el valor para ir al Ministerio Público, después de que Miguel Ángel la golpeara tan fuerte que le fracturó 2 costillas, el agente que la atendió apenas levantó la vista de su computadora. ¿Tienes pruebas? ¿Fotos? ¿Testigos? Daniela mostró los moretones. El agente suspiró. Eso pudo haberte pasado en cualquier lado. ¿Estás segura de que quieres levantar una denuncia? Piensa en tus hijos.
Daniela salió de esa oficina con las manos vacías y el corazón más roto que nunca. El sistema que se suponía debía protegerla le había dicho que su dolor no era suficiente, que sus heridas no eran evidencia, que su palabra no valía nada. Volvió a casa. Miguel Ángel la estaba esperando. Doña Rocío le había contado que había ido al Ministerio Público. Esa noche, Miguel Ángel no la golpeó. Hizo algo peor. Le prometió que cambiaría. Le juró por sus hijos que nunca volvería a lastimarla. Lloró, como había visto llorar a su propio padre tantas veces. Y Daniela, porque todavía guardaba una migaja de esperanza en algún rincón oscuro de su alma, le creyó, o quiso creerle, o simplemente no tuvo más fuerzas para hacer otra cosa que no fuera sobrevivir otro día más. Los meses que siguieron fueron una repetición del mismo ciclo: golpes, disculpas, promesas, silencio. Emiliano, que ahora tenía 6 años, comenzó a mojar la cama. Sofía dejó de hablar por completo. Daniela perdió peso, perdió el brillo en los ojos, perdió la capacidad de imaginar un futuro diferente. Pero seguía levantándose cada mañana, seguía yendo a limpiar casas ajenas, seguía fingiendo que todo estaba bien. Porque eso es lo que las víctimas de violencia hacen mejor: fingir que sobreviven cuando en realidad están muriendo lentamente, un pedazo a la vez. La desaparición de Daniela Morales ocurrió en la madrugada del 15 de marzo de 2020, justo cuando el mundo comenzaba a detenerse por la pandemia. Esa noche había llovido fuerte, de esas lluvias que convierten las calles sin pavimentar de Ecatepec en ríos de lodo. Daniela había discutido con Miguel Ángel sobre dinero, como siempre. Él había bebido más de la cuenta, como siempre. Los niños estaban dormidos en el único cuarto que compartían, ajenos al infierno que se desarrollaba a metros de distancia. Según Miguel Ángel, Daniela salió de la casa cerca de las 2 de la mañana. Dijo que estaba enojada, que dijo que necesitaba caminar para calmarse, que cuando él despertó a las 6, ella no había regresado, que él había buscado por el vecindario, que había preguntado a los vecinos, que había llamado a su teléfono 1000 veces sin respuesta. Doña Rocío fue la primera en sospechar. Ella había escuchado los gritos esa noche, más fuertes que de costumbre. Había escuchado un golpe seco, como si algo pesado cayera al suelo. Después, silencio. Un silencio tan profundo que le había helado la sangre. A las 3 de la mañana había visto a Miguel Ángel salir de su casa con una bolsa grande de plástico negro. Había subido a su vieja camioneta Nissan y se había ido. Regresó 2 horas después, sin la bolsa. Doña Rocío no durmió el resto de la noche. Al día siguiente, cuando Miguel Ángel llegó a su puerta preguntando si había visto a Daniela, doña Rocío supo que algo terrible había pasado. Pero no dijo nada. Todavía no, porque en colonias como esta, acusar sin pruebas puede costarte la vida. Miguel Ángel esperó 3 días para reportar la desaparición. Dijo que pensó que Daniela volvería sola, que tal vez se había ido con algún familiar. Pero Daniela no tenía familia cercana en el Estado de México. Y su teléfono, que supuestamente había llevado con ella, apareció 3 días después dentro de un cajón en la casa. Miguel Ángel dijo que lo había encontrado mientras buscaba ropa limpia. La denuncia de persona desaparecida se archivó como tantas otras. En el Estado de México, donde cada día desaparecen en promedio 4 mujeres, una más no hace diferencia para las autoridades saturadas y desinteresadas. Pero para Emiliano y Sofía, esa ausencia lo era todo. Emiliano preguntaba por su mamá cada noche. Sofía, que apenas hablaba, comenzó a llorar en silencio, sin lágrimas, solo con ese temblor en los hombros que rompe el corazón de quien lo ve. Doña Rocío no pudo más. A la semana de la desaparición, fue a la policía,
Les contó lo que había visto esa noche: la bolsa, la camioneta, el silencio. Los policías tomaron nota, prometieron investigar. No lo hicieron. Miguel Ángel tenía una coartada. Había ido a tirar basura a un basurero clandestino en la periferia, algo que muchos hacían para no pagar el servicio de recolección. Nada sospechoso, nada que probar. Pero doña Rocío no se rindió. Contactó a Rosa Hernández, una activista local que dirigía un colectivo de búsqueda de mujeres desaparecidas llamado Voces que no callan. Rosa había perdido a su propia hija 3 años atrás, encontrada sin vida en un terreno baldío. Desde entonces había dedicado su vida a buscar a las mujeres que el sistema olvidaba. Rosa escuchó la historia de doña Rocío y supo, con esa certeza que solo dan la experiencia y el dolor, que Daniela Morales no se había ido por voluntad propia. Rosa y su colectivo comenzaron a presionar. Pegaron carteles con la foto de Daniela por todo Ecatepec. Organizaron marchas frente al Ministerio Público. Exigieron que se investigara a Miguel Ángel. Pero el sistema es lento, burocrático, indiferente. Y mientras tanto, Miguel Ángel seguía libre, cuidando a sus hijos, jugando el papel del padre abandonado y desesperado. Fue Emiliano quien dio la primera pista real. Un día, mientras dibujaba en la escuela, hizo un dibujo que preocupó a su maestra. Era una casa con figuras de palitos. Una figura yacía en el suelo con manchas rojas alrededor. Otra figura, más grande, sostenía algo en las manos. En la esquina del dibujo había escrito con su letra infantil: «Papá lastimó a mamá». La maestra, conmovida y alarmada, contactó a servicios sociales. Servicios sociales contactó a la policía. La policía finalmente comenzó a tomar en serio el caso. En abril de 2020, mientras el mundo estaba en cuarentena, la Fiscalía del Estado de México obtuvo una orden de cateo para la casa de Miguel Ángel. Encontraron manchas de sangre en el piso de la sala, mal limpiadas con cloro. Encontraron más manchas en la camioneta, escondidas bajo tapetes nuevos. Las pruebas de ADN confirmaron que la sangre era de Daniela Morales. Miguel Ángel fue arrestado el 22 de abril de 2020. Durante el interrogatorio cambió su historia 3 veces. Primero dijo que Daniela se había ido voluntariamente. Luego dijo que habían discutido pero que ella estaba viva cuando se fue. Finalmente, cuando le mostraron las pruebas, guardó silencio. Su abogado de oficio le aconsejó no declarar, pero los niños sí hablaron. Con ayuda de psicólogos especializados, Emiliano contó lo que había visto esa noche, cómo se había despertado con los gritos, cómo había visto a su papá golpear a su mamá una y otra vez, cómo su mamá dejó de moverse, cómo su papá les dijo que se volvieran a dormir, que mamá estaba bien, que todo estaría bien. Pero Emiliano sabía que no estaba bien. Lo supo cuando vio a su papá limpiar el piso. Lo supo cuando su mamá nunca regresó. El testimonio de un niño de 6 años no es fácil de procesar en una corte. Hay dudas, cuestionamientos, abogados que tratan de desacreditarlo. Pero la sangre no miente. Las manchas en la camioneta no mienten. El patrón de violencia documentado en los informes de doña Rocío y otros vecinos no miente. Rosa Hernández y su colectivo no descansaron. Organizaron búsquedas en basureros, terrenos baldíos, canales de aguas negras. Buscaron durante meses. El cuerpo de Daniela Morales fue encontrado el 10 de agosto de 2020, en un basurero clandestino a las afueras de Ecatepec, exactamente donde Miguel Ángel había dicho que iba a tirar basura esa noche. Estaba envuelta en bolsas de plástico negro, enterrada bajo toneladas de desperdicios. La identificación se hizo por medio de registros dentales, porque después de 5 meses a la intemperie, poco quedaba de la mujer que alguna vez soñó con una vida mejor.
Esta historia nos recuerda que detrás de cada estadística hay una vida, una familia destrozada, un futuro robado. La lucha por justicia no termina con un arresto, sino con un cambio real en cómo protegemos a las víctimas. Si crees que estas historias deben seguir contándose, dale like a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo, y juntos rompamos el silencio que permite que estos crímenes sigan ocurriendo. El juicio de Miguel Ángel Carranza comenzó en febrero de 2021. La pandemia había retrasado todo, pero finalmente la justicia avanzaba. La Fiscalía presentó un caso sólido. Las pruebas de sangre, el testimonio de Emiliano, las declaraciones de vecinos sobre años de violencia doméstica, los reportes médicos de Daniela en hospitales públicos que confirmaban lesiones anteriores. Miguel Ángel se mantuvo en silencio durante la mayor parte del juicio, con esa mirada vacía de quien sabe que su destino está sellado. Su defensa intentó argumentar que había sido un accidente, que en medio de una discusión Daniela había caído y golpeado su cabeza, que él había entrado en pánico y había escondido el cuerpo. Pero los forenses fueron claros. Daniela Morales murió por traumatismo cráneoencefálico severo causado por múltiples golpes con un objeto contundente. No fue un accidente, fue un asesinato, fue feminicidio. Rosa Hernández estuvo presente en cada audiencia. También lo estuvo doña Rocío, quien cuidaba de Emiliano y Sofía mientras todo esto sucedía. Los niños no asistieron al juicio. Eran demasiado pequeños para entender los detalles técnicos, las fotos forenses, los testimonios desgarradores. Pero entendían lo esencial: su mamá no volvería y su papá era el responsable. El veredicto llegó el 15 de julio de 2021. Culpable de feminicidio agravado. La sentencia: 50 años de prisión sin posibilidad de reducción de pena. Cuando el juez leyó el veredicto, Rosa Hernández lloró. No de alegría, porque en estos casos nunca hay alegría. Lloró de alivio, de agotamiento, de esa mezcla de dolor y satisfacción que viene de saber que, al menos esta vez, el sistema funcionó. Al menos esta vez, una mujer asesinada no quedó como un expediente olvidado en un archivero lleno de polvo. Miguel Ángel fue trasladado al penal de Chiconautla, en el Estado de México. Según reportes, al principio se mantuvo aislado, rechazado incluso por otros presos que no toleran a hombres que matan a sus parejas, pero con el tiempo encontró su lugar en esa jerarquía cruel de la prisión. Se adaptó, como los seres humanos siempre se adaptan, incluso en los lugares más oscuros. Emiliano y Sofía quedaron bajo la custodia temporal de doña Rocío, quien inició el proceso de adopción con el apoyo del DIF y del colectivo de Rosa Hernández. Era una mujer mayor, sin recursos abundantes, pero tenía algo que muchos otros no tenían: amor incondicional y la determinación de darles a esos niños una oportunidad que su propia vida les había negado. El proceso fue largo, lleno de trámites burocráticos y evaluaciones psicológicas, pero en marzo de 2022 la adopción fue aprobada. Emiliano y Sofía tenían un nuevo hogar. No reemplazaría a Daniela, nada podría hacerlo. Pero al menos tenían estabilidad, seguridad y alguien que los miraba con ojos llenos de esperanza en lugar de rabia. El caso de Daniela Morales se convirtió en un símbolo para el colectivo Voces que no callan y para otros grupos feministas en el Estado de México. Su historia se compartió en redes sociales, en marchas, en foros públicos. Se convirtió en un recordatorio doloroso de que la violencia doméstica mata y que el sistema falla repetidamente a las mujeres que piden ayuda. Rosa Hernández usó el caso para presionar por cambios legislativos,
protocolos más estrictos para atender denuncias de violencia doméstica, capacitación obligatoria para policías y ministerios públicos, refugios mejor financiados para víctimas y un sistema de órdenes de protección que realmente proteja. En 2022, el Congreso del Estado de México aprobó la Ley Daniela, una reforma que obliga a las autoridades a actuar de inmediato ante denuncias de violencia doméstica, elimina la necesidad de pruebas suficientes para iniciar una investigación y establece sanciones para funcionarios que ignoren reportes de riesgo. No era perfecta, las leyes nunca lo son, pero era un paso. Era una grieta en el muro de indiferencia que durante décadas había permitido que hombres como Miguel Ángel mataran con impunidad. Emiliano comenzó terapia psicológica a los 7 años. Al principio no hablaba. Se sentaba en el consultorio de la psicóloga, una mujer joven llamada Laura, y simplemente miraba por la ventana. Laura no lo presionaba. Le daba crayones y papel y lo dejaba dibujar. Durante meses, Emiliano dibujó la misma escena una y otra vez. Una casa, figuras de palitos, manchas rojas. Pero con el tiempo, sus dibujos comenzaron a cambiar. Aparecieron árboles, soles, pájaros. Aparecieron sonrisas en las figuras de palitos. Laura sabía que todavía había un largo camino por recorrer, pero esos pequeños cambios eran señales de que Emiliano estaba comenzando a sanar. Lentamente, dolorosamente, pero sanando. Sofía fue más difícil. No dibujaba, no jugaba, apenas hablaba. A los 5 años fue diagnosticada con mutismo selectivo, una condición que los psicólogos atribuyen directamente al trauma de presenciar la violencia en su hogar. Doña Rocío la llevaba a terapia 2 veces por semana. La trataban con paciencia infinita, con juegos, con música, con técnicas diseñadas para ayudar a niños como ella a encontrar su voz de nuevo. El progreso era lento. Hubo días en que doña Rocío lloraba de frustración, de impotencia, de miedo de no ser suficiente para sanar las heridas que estos niños cargaban. Pero también hubo días buenos, el día en que Emiliano la llamó abuela por primera vez. El día en que Sofía dijo agua cuando tenía sed, rompiendo meses de silencio. El día en que ambos corrieron a abrazarla cuando regresó del mercado, como si tuvieran miedo de que ella también desapareciera. Esos días buenos eran como pequeñas victorias contra la oscuridad. No borraban el pasado, pero construían un futuro. Rosa Hernández continuó su trabajo incansable. El colectivo Voces que no callan creció. Más mujeres se unieron, más familias encontraron apoyo, más casos olvidados salieron a la luz. Rosa organizaba búsquedas cada fin de semana, peinando terrenos baldíos con palas, GPS y una esperanza obstinada de encontrar respuestas. No siempre las encontraban. De hecho, la mayoría de las veces no las encontraban, pero seguían buscando, porque cada mujer desaparecida era la hija de alguien, la madre de alguien, la hermana de alguien, y todas merecían ser encontradas, todas merecían dignidad, incluso en la muerte. En 2023, Rosa fue invitada a dar una conferencia en la Universidad Autónoma del Estado de México. Habló sobre Daniela, sobre las miles de Danielas que mueren cada año en México víctimas de feminicidio. Habló sobre la importancia de no normalizar la violencia, de enseñar a los niños desde pequeños que el amor no lastima, que los gritos no son normales, que los golpes nunca son justificados. Habló sobre la responsabilidad colectiva, sobre cómo cada vecino que escucha gritos y no actúa es cómplice silencioso. Su discurso fue emotivo, desgarrador y viral. Millones de personas lo vieron en redes sociales. Algunos criticaron, como siempre sucede, pero muchos más escucharon. Y algunos quizás cambiaron. Emiliano cumplió 10 años en 2023.
Era un niño distinto al de 3 años que había presenciado la muerte de su madre. Seguía siendo callado, pero ahora hablaba cuando era necesario. Seguía siendo reservado, pero ahora podía sonreír de verdad. Un día, durante una sesión con Laura, le preguntó si era su culpa que su mamá hubiera muerto. Laura sintió que se le rompía el corazón. Le explicó, con palabras cuidadosas y llenas de amor, que nada de lo que pasó fue su culpa, que él era un niño, que hizo lo que pudo, que su valentía al hablar había ayudado a que su papá no quedara impune. Emiliano lloró ese día. Lloró como no lo había hecho en años, con sollozos que sacudían su pequeño cuerpo. Y cuando terminó de llorar, algo dentro de él se sintió un poco más ligero. Sofía comenzó a hablar más en 2024. No mucho, pero lo suficiente. Decía palabras simples: sí, no, tengo hambre, quiero dormir. Para cualquier otro niño de 6 años, eso sería insignificante. Para Sofía era un milagro. Doña Rocío celebraba cada nueva palabra como si fuera un regalo, porque lo era. Cada palabra era una prueba de que el silencio impuesto por el trauma no era permanente, que los niños son más resilientes de lo que a veces creemos, que el amor y la paciencia pueden reconstruir lo que la violencia destruyó. Miguel Ángel, mientras tanto, existía en su celda en Chiconautla. Nunca mostró remordimiento genuino. En las pocas entrevistas que concedió a medios sensacionalistas, siempre se presentó como víctima de las circunstancias, como un hombre que cometió un error en un momento de rabia. Nunca usó la palabra asesinato. Nunca dijo el nombre de Daniela. Para él, ella se había convertido en un concepto abstracto, una excusa para su propia narrativa de hombre incomprendido. Algunos reclusos que compartieron celda con él dijeron que a veces lloraba en las noches. Pero nadie sabía si lloraba por Daniela, por sus hijos o simplemente por sí mismo. La historia de Daniela Morales no terminó con su muerte ni con la condena de Miguel Ángel. Se transformó en algo más grande. Se convirtió en un catalizador para el cambio, en un grito de guerra para quienes luchan contra la violencia de género. Su foto, esa imagen de una mujer joven con ojos brillantes y una sonrisa tímida, apareció en murales por todo Ecatepec. Artistas locales pintaron su rostro junto a las palabras "ni una más". Su nombre se leyó en marchas multitudinarias cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Se convirtió en símbolo, en bandera, en recordatorio de que detrás de cada estadística hay una vida humana que importa. Emiliano y Sofía crecieron rodeados de ese legado. Doña Rocío les hablaba de su madre con cariño, pero también con honestidad. Les contaba sobre la mujer fuerte que fue Daniela, sobre cómo trabajó incansablemente para darles un futuro mejor, sobre cómo amó hasta el último momento. También les hablaba, con palabras apropiadas para su edad, sobre la violencia que su madre sufrió, sobre la importancia de reconocerla, de denunciarla, de nunca normalizarla. Les enseñó que lo que le pasó a su madre no fue su culpa, ni culpa de ella. Fue culpa de un hombre que eligió la violencia y de un sistema que falló en protegerla a tiempo. En 2025, 5 años después de la desaparición de Daniela, Rosa Hernández organizó un evento conmemorativo. Fue en la plaza central de Ecatepec, un sábado por la tarde. Cientos de personas asistieron. Había carteles con nombres y fotos de mujeres desaparecidas y asesinadas. Había velas, flores y un silencio reverente que contrastaba con el bullicio habitual de la plaza. Rosa dio un discurso. Habló sobre Daniela, sobre las otras Danielas, sobre la necesidad de seguir luchando. Emiliano y Sofía estaban allí, de la mano de doña Rocío. No hablaron. No necesitaban hacerlo. Su presencia era suficiente. Era un testimonio vivo
de que la violencia no tiene la última palabra, que la vida continúa, que el amor puede, de alguna manera, sobrevivir incluso a la tragedia más oscura. Al final del evento, liberaron globos blancos al cielo. Cada globo llevaba el nombre de una mujer. El de Daniela Morales subió lentamente, meciéndose con el viento, hasta perderse en el horizonte. Emiliano lo vio desaparecer con ojos húmedos, pero serenos. «Adiós, mamá», susurró. Sofía, a su lado, apretó su mano. No dijo nada, pero en su silencio había una despedida, una aceptación, un pequeño paso hacia la paz. Las vidas de Emiliano, Sofía, doña Rocío y todos los que conocieron a Daniela Morales nunca serían las mismas. El dolor de su ausencia sería permanente, una cicatriz que nunca desaparecería por completo. Pero también habían encontrado algo inesperado en medio de la tragedia, una comunidad, un propósito, una razón para seguir adelante. La historia de Daniela se había convertido en parte de algo más grande, una narrativa colectiva de resistencia contra la violencia, de exigencia de justicia, de negativa a olvidar. Miguel Ángel Carranza pasaría el resto de sus días en prisión. Sus hijos crecerían sin él, reconstruyendo sus vidas con ayuda de quienes los amaban de verdad. Rosa Hernández continuaría buscando a las mujeres desaparecidas, dando voz a quienes ya no podían hablar. Doña Rocío seguiría siendo el ancla que mantenía a esos niños arraigados en el amor y la esperanza. Y Daniela, aunque ya no estaba físicamente presente, viviría en cada ley que protegiera a una mujer, en cada denuncia que salvara una vida, en cada niño que aprendiera que la violencia no es amor. La justicia llegó tarde para Daniela Morales, demasiado tarde, pero su historia no murió con ella. Se transformó en semilla, en movimiento, en cambio, y en un país donde cada día desaparecen mujeres, donde la violencia es endémica y el sistema falla constantemente, esa transformación es, en sí misma, una forma de justicia. No la que Daniela merecía, no la que sus hijos merecían, pero era algo, era un comienzo, y a veces, en medio de la oscuridad más profunda, un comienzo es lo único que tenemos. Esta historia nos deja una lección dolorosa pero necesaria. El silencio mata, y romperlo es responsabilidad de todos. Si conoces a alguien en una situación de violencia, no mires hacia otro lado. Denuncia, apoya, actúa. Suscríbete a este canal, activa las notificaciones y comparte estas historias. Cada vez que compartimos, cada vez que hablamos, cada vez que nos negamos a olvidar, estamos construyendo un mundo donde menos mujeres como Daniela tengan que morir para que la sociedad finalmente preste atención.